Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Enseguida tengo la. Hermanos y hermanas, muy Querido buenas. hermano, querido hermano Septién, ya estamos aquí presentándote. Bien, hermano. Hubo un breve lapsus. Fíjate que Adelante, mi hermano. se cortó tu introducción, hermano, toda. Ah, bueno. Tú dices si Entonces, quieres no, repetirla. pues saludo a todos nuestros queridos y queridas hermanas. Muy buenas noches. Tengan todos ustedes. Les comentaba que los saludamos a todos aquellos que se unen con nosotros como cada semana. Nos encontramos aquí transmitiendo desde la ciudad de Querétaro, Querétaro, en el centro de la República Mexicana. Saludamos a cada uno de los hermanos y hermanas que se enlazan a nosotros desde distintos países para compartir un programa más de charlas bíblicas este miércoles 28 de mayo. Quien les habla, Armando González Basaldúa. Y bueno, ya tenemos aquí en escena a nuestro querido hermano Septién. ¿Cómo estás? Mi querido hermano Armando, bien, hermano, muchas gracias, con el gusto de siempre de encontrarme contigo en en estas charlas bíblicas. Y bueno, pues realmente batallando un poquito con el tema del clima. Quiero que sepan nuestros oyentes que en este momento tenemos una situación atmosférica muy peculiar, vientos muy fuertes, y confiamos, bueno, en que ese programa pues va a salir muy bien. Me da mucho gusto, pues, hermanos, saludarte y saludar a todos nuestros hermanos y hermanas que se conectan con nosotros, agradeciendo también a a todas aquellas personas que trabajan con nosotros para que este programa eh, pueda estar en las pantallas y en los corazones de muchísima gente más. Muy bien, mi querido hermano. Pues solamente agregando un poquito más a lo que dijiste del tiempo, queridos hermanos, si se llega a ir la transmisión, este, no crean que es por cuestiones voluntarias, sino más bien involuntarias. Está haciendo mucho aire y a punto de caer una tormenta, pero bueno, aquí estamos, queridos hermanos. Mi querido hermano Septién, pues vamos a entrar a una segunda sección, hermano, de la carta del apóstol Pedro, del capítulo 2, que es del versículo 11 al versículo 25, creo yo. Así es. Es una sección un poco larga, pero
creo que puede ser presentada y resumida en fracciones de lo que tenemos. Si te parece, mi querido hermano, comenzamos con la lectura de la parte del capítulo y bueno, pues vamos comentando como siempre, vamos dándole salida a todo esto y bien, el apóstol Pedro, que concluyó en el versículo 10 del capítulo 2 diciendo que los que en un tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, los que no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y comienza esta segunda parte del apóstol Pablo diciendo, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo digna vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación a causa de vuestras buenas obras. Sed dóciles ante toda autoridad humana por causa del Señor, ya sea al rey como al superior, ya sea a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y para alabanza de los que hacen el bien. Porque así es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como teniendo la libertad por capa de malicia, sino como esclavos de Dios. Honrad a todos, amad a la hermandad, temed a Dios, honrad al Rey. Los criados sean dóciles con todo temor a los amos, no solo a los buenos y apacibles, sino también a los ásperos. Porque esto merece aprobación. Si alguno por causa de la conciencia ante Dios soporta aflicciones, padeciendo injustamente, porque ¿qué mérito es por pecar sois abofeteados y lo soportáis? Pero si lo soportáis haciendo el bien y padeciendo, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque para esto fuisteis llamados, pues también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni fue hallado engaño en su boca, quien, cuando era maldecido, no replicaba con una maldición. Padeciendo, no amenazaba, sino se encontraba sino se encomendaba al que juzga justamente. Él mismo subió nuestros pecados al madero en su propio cuerpo, para que habiendo muerto a los pecados, viviéramos para la justicia. Por su llaga fuisteis sanados, porque erais como ovejas extraviadas, pero ahora habéis sido devueltos al pastor y cuidador de las palabras. de De vuestras las palabras almas. de vuestras almas. Palabra de Dios, querido hermano. Amén, Y bueno, hermano. es una porción un poco larga, la leí de la Biblia textual 4, de la cuarta edición. Y bueno, creo que podemos comenzar con los dos primeros versículos, ¿no, mi querido hermano? Así es, hermano. Podemos empezar con los dos primeros versículos. Yo checando aquí en el texto donde dice amados y viendo varias versiones como la Nueva Traducción Viviente, que no empieza con amados, sino empieza diciendo queridos amigos. Y la nueva versión internacional empieza diciendo queridos hermanos. La Reina Valera sí dice amados, igual que la Biblia de las Américas. Y efectivamente, checando en el griego, la primer palabra que viene ahí es agapiti o agapiti, que es una palabra que está relacionada con el amor y por eso empieza diciendo amados. Creo que es la mejor forma. No dice amigos,
No dice hermanos, sino solamente dice amados. Y evidentemente, hermanos, con las siguientes palabras, donde dice, os ruego como extranjeros y peregrinos, creo yo que se está refiriendo a lo que en un principio Pedro, el apóstol Pedro, en el capítulo 1, pone el remitente de quiénes son los a los que va dirigido la carta. No sé si te acuerdas que dice que la carta está dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Evidentemente, hermano, son judíos que ya no estaban en Jerusalén. Es decir, cuando dice el apóstol, amados, y a los amados os ruego como extranjeros y a peregrinos, está hablando a todos aquellos hermanos judíos, ya cristianos por la palabra amados, que evidentemente ya no estaban en la zona de Palestina, es decir, ya se encontraban, como lo dice allá, expatriados. Más adelante, hermano, en el versículo, este, 17 de Primera de Pedro, voy a leer desde el 16, dice, porque está escrito, En seréis el, santos, perdóname, en el capítulo 1, 1. en el capítulo 1, versículo 16 y 17 de aquí mismo de Pedro, Sí. donde dice, porque está escrito, seréis santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pareciera ser entonces que sí está apuntando a esta situación, pues vamos a decir social, vamos a decir, social de vida de estos expatriados, porque en el versículo 11, donde el que estamos refiriendo, dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos. Y continúa diciendo que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entonces, vemos aquí, bueno, pues un aspecto social, un aspecto cultural también, vemos un aspecto de a quién se está dirigiendo el apóstol Pablo, pero también, Pedro, perdón, el apóstol Pedro, pero que también exhorta a los hermanos amados a que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y aquí hay un aspecto significativo, ¿no? Esta última porción de la batalla de los deseos carnales contra el alma, pues es esa lucha interna que vivimos todos los días, donde batallamos constantemente contra, pues contra la parte eh, de la condición caída, contra el viejo hombre, por así decirlo, es decir, esta lucha que siempre está presente, esta lucha que siempre está constante y que aquí Pedro lo señala no solamente como un elemento de exhortación de que se abstengan de los deseos carnales, sino hace énfasis en la lucha que hay entre la parte espiritual, vamos a decir, divina, la engendrada del cielo, y la parte carnal que ha sido heredada a nosotros como parte de, pues de nuestra existencia, creo yo. Entonces es muy importante hacer notar este punto, y antes de seguir comentando, me gustaría saber qué opinas, mi querido hermano. Bueno, fíjate que me luce, hermano, que este punto que estás tocando es muy importante en este versículo 11. Em, Interesante, vaya, hay dos cosas ahí. Mencionaste el tema de los peregrinos, de los extranjeros.
Y fíjate, creo yo que en esta situación de ser extranjeros y peregrinos se da en medio, vamos, es en calidad de gente que no pertenece a este mundo, que Pedro está hablando. Es decir, está hablando a los extranjeros, a los peregrinos, como extranjeros, como peregrinos, que van de paso y no tienen una morada permanente en esta sociedad en la que viven. Y probablemente cuando dice, no sé, el mundo, el mundo por el que pasamos, yo creo que no se refiere tanto al globo terráqueo, sino más bien al sistema de cosas corrupto, al sistema de cosas maligno. Y nos ruega nuestro hermano Pedro que no tratemos de contemporizar, ni busquemos quedar bien con la gente de esta generación a la cual de una manera muy fuerte el Evangelio llama maligna y perversa. Ni que intentemos vivir como ellos. O sea, toda esta gente, toda la gente del mundo, a través de la cual pasamos como extranjeros y peregrinos, fíjate que hacen gala de una rebeldía, de una animosidad, de una oposición a Dios, que cada día es más y más manifiesta, sobre todo en este tiempo en el que nos está tocando vivir. Gente que vive en los deseos carnales. Ahí así traduce deseos carnales. Fíjate que la palabra es epithimia, que es más bien referido más que al deseo simple, es la pasión carnal. Y Pedro nos dice que nos abstengamos de estas pasiones carnales, porque como tú bien dices, hermano, todavía están en nosotros. Ujú. ¿No? Y la cercanía y la familiaridad indebida con la mala manera de vivir de esta gente que nos rodea, hermano, viene a convertirse en provocación, en insinuaciones a pecar, lo que hace más difícil el ser claros seguidores de Cristo, leales a Cristo. Y la idea es que no nos conformemos al mundo ni a sus prácticas que se normalizan, sino que el mundo se conforme a nosotros, cosa por supuesto que yo la veo muy, muy complicada, pero esto es lo que debe de ser. O sea, se pueda realizar o no, ya por la inveterada maldad de la gente, nosotros no podemos convertirnos al mundo ni a sus prácticas, sino que el mundo se conforme a nosotros. Aunque esto no sea realizable, aunque en la práctica esto se convierta en una animadversión hacia nosotros, en una enemistad, en un desprecio a nosotros, cosa que no tiene que sorprendernos tampoco, porque para esto fuimos llamados, como luego dice Pedro más adelante. Y esto tampoco, por otro lado, el hecho de no querer contemporizar con la gente, hermano, no significa que debamos aislarnos de la gente del mundo. Como luego Pablo lo dice ¿te acuerdas en la primera carta a los Corintios, que dice que nos ha escrito que no nos juntáramos con los inmorales sexuales, no con los fornicarios? La palabra pornía es mucho más fuerte, que no nos juntáramos con inmorales sexuales. Y dice Pablo, pero no quiero decir con esto los inmorales sexuales de este mundo, o con los avaros y ladrones o idólatras, pues entonces dice, o sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí entonces no juntaros con ninguno
que llamándose hermano fuera inmoral sexual, o avaro, o idólatra, o calumniador, o borracho, ¿te acuerdas? O codicioso. Dice, ujú. con ese tal ni aun coman. Entonces, creo yo que el problema no está tanto afuera, sino adentro, como tú decías. Nace de adentro. Y el apóstol Pedro nos dice que nos abstengamos de los deseos que combaten contra el alma. Y también con respecto a esta última expresión, quiero anotar, no sé qué te parezca, mi muy querido hermano, y quiero anotar hasta con fuerza lo siguiente, que las pasiones carnales están dentro nuestro todavía, porque éstas brotan de la naturaleza adámica que somos, que todavía está en nosotros y que somos. Y hemos señalado en muchas ocasiones a lo largo de estos estudios que la caída de Adán corrompió a toda la naturaleza humana, a todo su ser interior, ya sea que, mira, como muchos que son dicotomistas que dicen espíritu y alma es una sola cosa, espíritu, alma y cuerpo, o sea, dos partes, o bien los tricotomistas que dicen que que está formado de el hombre de alma y espíritu y cuerpo, o sea, como tres. Pero que, mira, para zanjar esto, yo creo que si nosotros lo vemos desde el punto de vista del corazón, que es otra de las expresiones que encontramos en el Nuevo Testamento, que para hablar del ser interior del hombre. Fíjate que podemos decir que corazón, y esto desde el punto de vista de muchísimos hermanos, dicen que el corazón, entre comillas, aglutina al alma espíritu o al alma y espíritu, y es considerado el corazón como el núcleo religioso, el núcleo espiritual de la existencia humana, el centro desde el cual fluye toda la vida, todas las acciones, pensamientos, decisiones de una persona. Pero fíjate, desde el punto de vista bíblico, según el testimonio de las escrituras, el corazón es corrupto. El corazón es corrupto hasta la médula, como resultado de la caída. Entonces, y esto no es nada difícil probarlo. Hay muchos testimonios bíblicos. ¿Te acuerdas de aquel pasaje que dice que engañoso es el corazón Ujú. más que todas las cosas e incurable? Habla del corazón. Engañoso es el corazón. Y dice, ¿quién lo conocerá? Esto lo dice Jeremías en el capítulo 17. O nuestro Señor allá en el Evangelio de Mateo que dice que del corazón provienen los malos pensamientos, homicidios, adulterios, inmoralidad sexual, robos, falsos testimonios, difamaciones. Entonces, tanto el corazón como el alma y el espíritu humano son corruptos como resultado de la caída en pecado de Adán. Ahora fíjate, notemos que Pedro dice que los deseos carnales batallan contra el alma, Ujú. contra el alma. Entonces pregunto, ¿a qué alma se refiere Pedro si el alma es perversa, como lo es el espíritu, como lo es el corazón? ¿En qué sentido los deseos carnales batallan contra el alma? ¿A qué alma se refiere Pedro? Y yo no creo que se refiera al alma humana caída del hombre adámico, porque esta alma está corrompida por el pecado. Y fíjate, por lo que el pecado no batalla contra ella, sino más bien es el alma corrompida la que batalla contra la nueva naturaleza del cristiano. Y me inclino a pensar que Pablo está llamando aquí alma Pedro. al nuevo ser del cristiano, fíjate. Ujú. Porque solo en el hombre nuevo del cristiano existe una batalla, existe la batalla contra el pecado y podemos decir entonces que el alma
contra la cual batallan los deseos carnales, es el ser nuevo del cristiano, Ujú. el hombre nuevo. Y entonces también es interesante fíjate, que esta nueva naturaleza o nuevo hombre, o también llamado hombre interior, es también llamado espíritu con minúsculas. Por ejemplo, ¿te acuerdas de Romanos 7:6? Dice que ahora fuimos desligados de la ley al morir a la que estábamos retenidos para servir en novedad de espíritu y no en obsolescencia de letra. Y la mayoría de las versiones ponen espíritu con mayúscula como si se refiriera al Al Espíritu de Espíritu Dios, Santo. pero no, brother, es el espíritu nuevo del creyente, para que sirvamos en novedad de espíritu. Hay otros pasajes, mira, Romanos 8, en el capítulo 4 dice, y en el 5 también, dice, para que la exigencia de la ley fuera cumplida en nosotros, los que no andamos según la carne, sino según el Espíritu. Y espíritu aquí también se refiere a este espíritu nuevo del creyente. Aunque la mayoría de las versiones pongan espíritu con mayúscula, creo que la Biblia textual es una de las versiones que es muy sensible con respecto a este asunto, y creo yo que está dando en la diana, está dando bien cuando dice que espíritu, los que no andamos conforme a la carne, sino según el espíritu, es andar en el poder de esta nueva naturaleza, que además es auxiliada por el Espíritu Santo. Dice, porque los que son según la carne piensan en lo de la carne, pero los que son según el Espíritu, y aquí va con minúscula, refiriéndose a la nueva condición del creyente, pero los que son según el Espíritu, en lo del Espíritu, y ahí sí va con mayúscula. O mira Romanos 8:6, el versículo que sigue. Dice, porque la manera de pensar de la carne es muerte, pero la manera de pensar del espíritu es vida y paz. Aquí está, este versículo me gusta muchísimo porque este espíritu no es el Espíritu Santo, sino es la manera de pensar de esta nueva naturaleza que no pertenece a esta creación. Es la nueva manera de pensar que está en nosotros y que es la esencia de la nueva criatura. Y es vida y paz. Por eso dice, por ejemplo, que todo lo que ha sido engendrado de Dios, que es justamente este espíritu, es vida y paz. ¿Qué opinas de Gálatas 5, 16, Fíjate, 17 y 18, hermano? fíjate, Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el espíritu. Y no se refiere aquí tampoco, en ninguna de estas tres apariciones de espíritu, se refiere al Espíritu de Dios, sino se refiere a la realidad del nuevo Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, como dice Ezequiel 36. Digo pues, andad en el Espíritu y de ningún modo llevéis a cabo el deseo de la carne, porque la carne desea contra el espíritu y el espíritu contra la carne. No es una reyerta entre el espíritu de Dios y el hombre pecador. Es una confrontación entre la nueva naturaleza del creyente contra esta nueva condición, contra la oposición de la carne. Dice, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que dice, o el versículo 22 de ahí de Gálatas 5. Pero el fruto del Espíritu es amor. Fíjate, fruto del Espíritu. Ujú. Muchos le ponen aquí espíritu con mayúscula como si se refiriera al Espíritu de Dios. No es así. Este es lo que produce el fruto, lo que produce la nueva naturaleza del creyente, que es celestial, que viene de Cristo, que es recibida a través del nacimiento de lo alto. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dominio propio. O
sea, todo esto está referido a la condición nueva de esta nueva criatura que se enfrenta todos los días, como tú decías hace rato, El a la, 25, hermano. ¿verdad? El 25, ahora que vivimos por el Espíritu, aquí sí con mayúsculas, correcto, porque vivimos por Él. Entonces andemos en el Espíritu. Aquí espíritu de vuelta es el Espíritu como nueva criatura. Y esto es tremendamente iluminador, hermano, porque entonces descubres con estos versículos el poder y las características que Dios ha dado a esta nueva naturaleza que nos ha dado a nosotros. Mira, el Gálatas 6:8, por ejemplo, dice, pues el que siembra para su propia carne, de la carne cosechará corrupción, por supuesto. La gente que siembra para su carne, que no son cristianos, por supuesto, pues va a cosechar corrupción, dice, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu con mayúscula, o sea, el espíritu cosechará la vida eterna. Claro, el espíritu es el que recompensa, ¿verdad? Es el que bendice. Pero fíjate, tú no puedes sembrar en el Espíritu Santo. No. Eso es una locura, ¿verdad? Pero el que siembra para el Espíritu, aquel que tiene la nueva criatura y está viviendo en los términos, en el poder, en las condiciones, en la energización que Dios le da a la nueva criatura, que es el querer y el hacer, y andar en las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, entonces del Espíritu cosechará vida eterna. En fin, mira, para un versículo más que lo prueba, está en segunda de Tesalonicenses 2:13. Mm. Dice, pues Dios os escogió como primicia para salvación en santificación de espíritu, que es lo que dice literalmente el texto griego. No en santificación por Él, ni con Él, sino de santificación de espíritu. Aquí pues quedaría todavía pendiente ver qué tipo de genitivo es santificación de espíritu, pero yo pienso que este es un genitivo, porque de espíritu es un genitivo, santificación es un sustantivo seguido de otro sustantivo, este segundo está en genitivo. Yo tengo idea de que este es un genitivo de fuente, perdóname, es un genitivo de resultado. Es que es una expresión idéntica, hermano. Idéntica. En construcción y en expresión a la que tenemos en Pedro, en el capítulo, en primera, en el capítulo 1, versículo 2, y va está muy en el contexto, porque dice elegidos según el designio de Dios. Bueno, el versículo 1 dice, Pedro, un apóstol de Jesucristo, la carta va dirigida a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el designio de Dios Padre en santificación del Espíritu. Es igualitita la construcción. Exacto. Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sea multiplicada. Solamente que aquí en la textual, pues en Tesalonicenses espíritu con minúscula y en Pedro espíritu con mayúscula, es algo que pues podríamos discutir con más calma en otra ocasión. Claro, ¿No por crees? supuesto que sí. Fíjate, Por hermano, supuesto que que yo, es interesante, sí, hermano. en el contexto de lo que estás hablando, en el contexto de Pedro, justamente ahí de donde muestra esta batalla del 11, esta batalla entre los deseos carnales con el alma, que creo yo armoniza con el pensamiento de Pablo de Romanos capítulo 7 completo. Ujú. Y hay otros muchos textos donde se habla de esta batalla,
que existe. En el contexto de Pedro, creo yo que el énfasis que Pedro pone es en esa alma ya salvada. Exacto. Es decir, esa alma que ya fue, que ya tiene la salvación y que tiene todo lo consecuente de la salvación. Si nosotros regresamos a Pedro capítulo 1, versículo 9, al parecer, sí, vamos a leer el 8. Dice, a quien amáis sin haberlo visto, en quien aún no viéndolo, pero creyendo, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el propósito de vuestra fe, que es la salvación de almas. Es decir, en el contexto de Pedro, las almas es la parte, vamos a decir, no material que es rescatada. Entonces, estas almas a las cuales ya les ha sido dada la salvación, las vuelve a citar en el versículo 11 del capítulo 2. Dice, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y en este contexto creo yo que el alma se refiere a esa alma que ya ha sido salvada, hermano. Por eso, la existencia de esta lucha. Ahora, creo que la exhortación de Pablo tiene mucho sentido, porque evidentemente los gentiles estaban fuera del contexto, vamos a decir, judío-cristiano, hermano, ¿no crees? En este momento. O sea, estaban fuera del contexto judío-cristiano y evidentemente en ellos había este tipo de actividades, este tipo de deseos carnales. Al estos judíos ya no pertenecer propiamente o ya no estar socialmente en el círculo, ¿sí?, del judaísmo, de la escritura, de los profetas, de la sinagoga, de todo ese contexto que nosotros vemos en la escritura, sino que ya pertenecían a sociedades muy distintas. Es por eso que Pedro se toma el atrevimiento de pedirles que hagan algo que él sabe que van a hacer. Por eso se dirige a ellos como amados. Amados, o sea, ya está hablando de gente cristiana, amados. Os ruego como extranjeros y peregrinos, es decir, socialmente ya están en un círculo distinto al que quizás en el contexto de ellos era muy complicado estar en una sociedad distinta, ¿no? Es como como para nosotros los citadinos, ir a la capital y ver lo que hay en la capital, ¿no? Es decir, parece ser que todas las capitales del mundo son muy complejas en términos sociales y cuestiones de este tipo. Lo mismo pasa en Israel, ¿no? Es decir, no es lo mismo los judíos al día de hoy que viven hacia el interior que los que viven en las costas, hermano. Los que viven en las costas son un verdadero desgarriate. ¿Sí? No me digas en Tel Aviv que pues te tienen un contexto social muy distinto, es decir, se ha sabido de que los ortodoxos han querido llegar a que los de Tel Aviv participen de las fiestas y solemnidades judías y los corren a pedradas, hermanos. O sea, sabes que no, aquí no te queremos, no queremos esto, vamos. Ellos tienen un contexto distinto. En este sentido, Pedro está hablándoles a sus expatriados, a los que ya no están en Jerusalén o en Israel, a los que son de otra, que están insertados en otro contexto social, y por eso viene muy a modo, hermano, en la exhortación. Dice, amados, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales. Y viene la parte medular, creo yo, teológica,
de doctrina, donde dice, ¿sabes qué? Que batallan contra esta alma que ha sido salvada, como la presenta en el capítulo 1. Y ciertamente, Pablo se refiere a esta alma como espíritu con minúscula, como bien dices, aunque es indistinto, no sé tú qué opinas, pero nos encontramos a veces la salvación del alma y a veces la salvación del espíritu. ¿Estás de acuerdo, hermano? Bueno, fíjate que me gustaría, estaba yo pensando en eso ahorita precisamente, si existen algunos versículos y me encantaría verlos que hablan de la salvación del espíritu. Son muy, ¿cómo se llama? Creo que son, no me acuerdo exactamente si yo cité alguno de ellos. Creo que sí, lo voy a revisar, no estoy completamente seguro en esto, hermano. Porque mira, es como si el nuevo hombre tuviera alma y espíritu y solamente el alma es salvada, el No, espíritu también es salvado, yo o creo se que está son como refiriendo, sinónimas, ¿no? ese es el punto, ¿ves? De que yo pienso que son sinónimas y que Ujú, podemos hablar entonces de corazón que engloba las dos, ¿verdad? Y bueno, también es cosa de ver qué dice Pablo sobre, entre comillas, el corazón del cristiano. ujú. Porque mira, puede ser un asunto simplemente de llamar de un modo u otro. Porque mira, ¿qué tiene que ver con tu nueva naturaleza? ¿Qué tiene que ver este hombre interior, hombre nuevo? ¿Qué tiene que ver con espíritu, que es una palabra tan común, ¿verdad? Entonces Pablo habla para referirse a la nueva naturaleza, la llama espíritu. Ujú, Y yo no sé si Pedro, en ese mismo tenor, esté llamando al hombre nuevo con el título de alma. Mira, el mismo Pedro tiene una libertad muy interesante para referirse también al hombre nuevo. Aquí es en su carta, en el capítulo 3 y versículo 4. Fíjate cómo dice. Dice, hablando del atavío de las mujeres, pero ve lo que dice. Vuestro atavío no sea el exterior de trenzado de cabello y atavíos de oro ujú, o de uso de de vestidos lujosos. Y el 4, mira, sino el hombre oculto del corazón, en lo incorruptible de un espíritu afable y apacible, el cual es muy precioso delante de Dios. El adorno es interno y lo llama el hombre oculto del corazón. Fíjate. Entonces yo pienso que esta es otra manera, además muy poética, diría yo, y muy hermosa, de referirse a la nueva naturaleza del creyente como el hombre oculto del corazón. Igual puede estar llamando alma a ese hombre interior, de la misma manera que Pablo la llama eh, espíritu, ujú. ¿verdad? Como Pablo está llamando espíritu a la naturaleza, al hombre nuevo, al hombre interior, este, pudiera ser, ¿verdad? Vamos que, pero yo creo que la dirección va hacia el mismo punto, aparte de la nomenclatura, fíjate. Nada más el asunto es no, no confundirnos. Porque mira, lo que tú expresabas desde el comienzo, estos deseos carnales batallan contra, decías tú, contra esta nueva constitución del creyente. Es lo que tú decías, ¿verdad? Ujú. Vamos, el pecado volcándose contra, ¿verdad? Bien, la palabra alma puede ser idéntico al hombre interno del corazón que luego menciona aquí Pablo en 3:4, o salvación de almas en plural, que a veces no sabes tú si se refiere al fruto del evangelismo, ¿verdad? O se refiere a, ¿cómo se llama, hermano? Aquí en el 1:9, obteniendo el propósito de vuestra fe.
ahí sí es como muy personal. ¿Qué es la salvación de almas? ¿Será como algunos dicen porque le añaden de vuestras almas? Sí, Pues, eso, pues a lo mejor, entonces, ¿verdad? Ya ves que algunas versiones traducen así, de vuestras, aunque no está. Y a veces yo prefiero no andarle añadiendo elípticamente, aunque a veces es muy útil y sí dan al blanco. En ocasiones cuando añaden elípticamente palabras que no están como vuestras, vuestras almas, a veces puede ser que dirigen equivocadamente, fíjate, al lector, cuando el espíritu quiere, a través, si tú quieres, de una expresión enigmática, salvación de almas, pero quiere dirigir la atención hacia otro aspecto. No sé. por ejemplo, bueno, es que sí, hay muchas cuestiones que sí hay que analizar. Mira, por ejemplo, ¿ya citabas Romanos 8, hermano? ¿Qué texto de Romanos 8 citabas? Mira, cité varios. 8, 4, 5 y 6. Mira, por ejemplo, Romanos 8:8. Romanos 8, 6, 8, 9, 8 Exacto, y 8:10. y el 13. Sí, sí, mi bro, ¿qué ves ahí? El 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero el espíritu es vida a causa de la justicia. Es decir, este espíritu es vida, significa que ese espíritu ya no está muerto. Ujú. Entonces quiere decir que está restituido, es salvo. Y si no sé si te acuerdas en Juan 6:63, donde dice que la palabra, le doy lectura, hermano. Dice el 6:63, el espíritu es el que da vida, entiendo el Espíritu Santo. La carne no aprovecha nada. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, pareciera ser que entonces este espíritu también, que es vida, como el que acabamos de leer en Romanos, es un espíritu restituido, ¿no, hermano? ¿Qué piensas? En Juan 6:63 no estoy muy seguro si cuando dice son espíritu y son vida se refiere al espíritu de la nueva criatura, pero podemos platicar. Ujú. Pero de lo demás, sí, el otro ejemplo que ponías ahorita de Romanos 8, sí me parece muy claro con la idea de vida en el espíritu, un espíritu que es salvo, un espíritu. Y habría que preguntarnos, hermanos, si en la nueva naturaleza hay alma y espíritu, pero fíjate que andar dividiendo, como han dicho tantos otros hermanos, andar dividiendo el ser interior del hombre en un bipartidismo o en un tripartidismo puede llegar a ser un gran error porque rompe la idea de la Ujú. persona como un ser absolutamente único e indivisible. Aunque tendríamos todavía que explicar qué es lo que quiere decir, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. Habrá que ver si esta división que hace Pablo ahí, que es la única vez que la hace, a no ser que creamos que Pablo también escribió Hebreos en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 4, que dice que la palabra de Dios es como una espada que divide los pensamientos, que divide el alma y el espíritu. Este, igual fíjate que alma y espíritu pueden ser, y yo creo que hasta donde yo he podido ver, hermanos, son sinónimos porque las mismas cosas que se dicen del espíritu se dicen del alma. Sí, pareciera ser que es la parte material y la parte inmaterial, y la parte inmaterial se resume en espíritu y o alma, ¿no?
y o alma. Ujú. Exacto, exactamente. Esa es la parte inmaterial. La otra es el cuerpo. Exacto. Efectivamente, fíjate. Mira, fíjate que hace muchos años hemos platicado aquí que se me ocurrió hacer un estudio checando todos los versículos que hablan de, de alma, de espíritu, para ver qué se decía de uno y qué se decía del otro. Porque resulta que había, ¿te acuerdas de este escritor muy famoso, Watchman Nee? Ujú. El escritor que escribió un libro que se llamaba Referido al hombre. De hecho, eran dos volúmenes que editó Clie. Ahí decía, hablaba él que había diferencias entre el alma y el espíritu y citaba algunas cosas del espíritu que según él no se decían del alma. Entonces dice, ven cómo hay una diferencia entre una cosa y otra, son diferentes, el hombre es tripartita, a la final era lo que él estaba defendiendo. Pero resulta que ya cuando me metí a estudiar versículo tras versículo de alma y de espíritu, me voy dando cuenta que lo que decía Watchman Nee no se correspondía con la realidad. Inclusive las mismas cosas que Watchman Nee citaba, que según esto eran exclusivas características del espíritu que no tenía el alma, resulta que ya cuando lo estudias así de una manera exhaustiva te das cuenta que sí, que esas cosas que Watchman Nee decía que no se decían del alma, sí se dicen del alma. Y otras cosas que decía él que eran que formaban, que eran características propias y exclusivas del alma, que no se decían del espíritu, resulta que tampoco era cierto, porque sí se decía del espíritu lo mismo que dice del alma, y entonces se usaban intercambiablemente, hermano. ¿Te acuerdas bueno, el mismo texto que tú citaste, hermano, hace un ratito con respecto a Primera de Corintios? Este, no sé si te acuerdas de donde dice el tal se ha entregado a Satanás, ¿te acuerdas? Sí, cómo no, Es Primera de Corintios 5:5, si gustas, sí, cómo no. Aquí está. Era el hombre aquel que convivía con su ujú, madrastra. exacto. ¿Quieres que lo lea o lo lees Sí, tú? por favor, léelo, hermano. Te leo desde el 4. Ujú. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal se ha entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y tenemos el caso de, ¿Qué te llamó la atención de este pasaje, mi bro? no, pues que el espíritu sea salvo. Hmm, eso, el espíritu sea salvo. Ujú. Ahora fíjate, por ejemplo, Santiago 5:19 y 5:19 y 20, hermano. Dice así, hermanos míos, si alguno entre vosotros fuera extraviado de la verdad y alguno lo devolviera, sepa que el que devuelve a un pecador del error de su camino, salvará de muerte su alma. Mira, y cubrirá una multitud de pecados. Ujú. Entonces, en Corintios dice pues que el espíritu sea salvo en el día del Señor, y en Santiago dice que pues que salvará su qué, Su alma. su alma. Claro, Entonces pareciera ser que pues son sinónimos, ¿no, hermano? que son sinónimos. Y luego te vas tú al término corazón y entonces ahí te das cuenta de que todo lo que se dice de corazón, del corazón se dice del alma y se dice del espíritu. Y luego, fíjate que estuve yo viendo que algunos pensadores cristianos, en particular los teólogos reformados,
y sobre todo los de una corriente reformada, que es, ¿qué te diré? Que tiene poco tiempo, se llama, quizá tú lo has oído, que le llaman teología reformacional. Ujú. Ellos son muy fuertes en esta definición de corazón. Fíjate, ellos dicen que el corazón, dice, aglutina, junta, reúne al alma, espíritu. Y dice que es considerado el el núcleo espiritual de la existencia humana, el corazón, el centro desde el cual fluye, dicen ellos, fluye toda la vida, fluyen todas las acciones, las decisiones, los pensamientos de un individuo. Entonces, esta es una idea donde digamos, la unidad de la persona humana está más que perfectamente clara. Y critican muchísimo a todos aquellos creyentes que se han ido por, por esta idea bipartita o peor aún tripartita. Fíjate que yo estaba viendo que el tripartidismo, es decir, la división del hombre en cuerpo, alma y espíritu, es una idea más bien dispensacionalista, fuertemente impulsada. Ignoro si esta idea triple del hombre, esta división, sea más antigua, vaya más atrás de los dispensacionalistas. Es algo que no he podido estudiar todavía. Pero fíjate que fue muy conocida y fue muy promovida por los dispensacionalistas y me preguntaba por qué, por ejemplo, R.C. Sproul, que me lucía que era más bien un teólogo, vamos, que estaba situado desde el punto de vista muy conservador, reformado del bipartidismo, es decir, el hombre en la concepción bipartita, se haya decantado por la posición tripartita para explicar su doctrina de la santificación, diciendo que Dios santifica al espíritu, pero no al alma, que Dios transforma, dice él, al espíritu humano, pero no al alma. Esto para explicar por qué el pecado sigue todavía en la vida del creyente y casi casi que dice, pues es porque el alma no fue transformada. Y luego dicen ellos, algunos de ellos, no estoy seguro si Sproul concretamente lo dice, pero sí algunos teólogos reformados dicen, ¿verdad? Que, mm, que le toca al espíritu transformado, fíjate nada más, transformar al alma. Entonces dices tú, ¿en qué versículos se apoyan en primer lugar para decir que Dios transforma o regenera o restaura al espíritu humano caído, pero no al alma, y luego que nos digan en qué se apoyan para decir que es el espíritu transformado el que trata de transformar al alma? Entonces te quedas tú sencillamente frío porque no hay un solo pasaje en el Nuevo Testamento que lo diga así. Pero fíjate que es un tema, yo creo que quizás tan complicado, hermano, que pues muchos hermanos pues no se animan a escudriñarlo y a meterle bien el diente a este asunto, pues porque requiere, pon tú, conocer la obra de Sproul y la obra quizá de los dispensacionalistas que hablan de la santificación, no sé, a Pentecost, a Wrighty, que escribió sobre este asunto, o desde el punto de vista reformado a G.A. Packer. Entonces, parece que todo está erizado de dificultades, ¿verdad, hermano?
y que tenemos que tener por una parte, pues, estar muy claros en dos, tres puntos, como este de la nueva criatura, creo yo que viene a arreglar muchos de los entuertos, a, como diría el Quijote, a enderezar muchos de los entuertos de los otros teólogos que se apoyan en su imaginación o se apoyan en las ideas sobre la inmortalidad del alma de Platón, en fin. Pero mira, yo creo que todos estos análisis que venimos haciendo aquí pueden resultarles realmente de utilidad a nuestros hermanos y hermanas que nos oyen. ¿No crees? ¿Qué piensas, brother? No te estoy oyendo. Sí, yo creo que la charla es sustanciosa porque por lo menos ponemos en medio de la discusión ciertos aspectos que, bueno, creo yo que también nuestros hermanos que nos escuchan están obligados, disculpen que utilice una palabra de responsabilidad, también a investigar y a y aportarnos, ¿por qué no? Este tipo de, pues, creo yo, de análisis, de crítica, de enfrentamiento del texto para poder ir resolviendo esta madeja, ¿no? Yo por ahí me he encontrado, les digo, por ejemplo, estos dos versículos que te acabo de citar, el 1 Corintios 5:5 y el de Jacob. Santiago Jacobo 5:19 y 20, en el sentido de que pareciera ser que se habla exactamente de la misma salvación, por un lado del espíritu y por otro lado del alma, como si fuera un solo ente, ¿no, hermano? Exactamente. Exactamente. Coincido totalmente contigo, hermano. Entonces, bueno, eso pues nos ayudará, bueno, creo que a todos a poder, pues ir en parte resolviendo y que nos vayan aportando este asunto, ¿no, hermano? Y bueno, esto obedece nada más al puro, ¿cómo se llama? Versículo 1, ¿no? ¿Al 11 dices tú? Al 11, perdón, al primer versículo que vimos, Sí. vamos. O sea, al primer versículo que vimos sobre esta discusión. Estamos hablando precisamente del versículo. Es que, como te dije al principio, que íbamos a ver los dos primeros versículos de este bloque. El 2 ya no lo tocamos, solamente tocamos el primer versículo, pero es ciertamente, como tú dices, el versículo 1. Sí, bueno, yo traía, no sé, yo creo que ya se nos pasó la hora, pero traía algo no muy amplio, pero creo yo interesante, cuando el versículo 12 de ahí de Pedro dice, y que glorifiquen a Dios el día de la visitación. Ah, sí, yo también. Pero bueno, ese ya era el segundo versículo. Sí, brother. Yo también iba sobre ese punto. Pero mira, Ah, qué bien. quizás para concluir, Filipenses 1:27, a ver, dime qué opinas. Filipenses dice, Filipenses 1:27 te va a tocar leerlo. dice lo siguiente. Dice, solamente vivid dignamente como ciudadanos del Evangelio de Cristo, Mm, para que ya sea que vaya y os vea, ya sea que estando ausente, oiga acerca de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, con una misma alma, mm, combatiendo juntos por la fe del Evangelio. mm. Muy bien. Bueno, pues
Lo discutimos si quieres, hermano. Sí, bueno, es que sí hay algunas cositas aquí muy interesantes que sí nos van a tomar un poquito más de tiempo. Tiempo. Sí, y ya estamos sobre el tiempo, mi querido hermano. Bueno, mi bro, pues dejemos aquí por esta ocasión Perfecto. nuestra charla. ¿Qué Y ya opinas? en nuestra próxima reunión, fuera de cámaras, lo platicamos. Sí, ¿Te parece, mi perfecto. querido hermano José Este, Antonio? este viernes, ¿qué te parece? Me parece perfecto, hermano. Bueno, pues bueno, con esto damos por concluida la charla bíblica de este miércoles 28 de mayo. Ya nos acabamos mayo, hermano. Y pues bueno, pasaremos, este es el programa número 20 del año, pasaremos a los saludos, a las aportaciones, de nuestros queridos hermanos. Yo tengo una letra extremadamente pequeña, pero voy a tratar de, si quieres uno y uno, hermano, empiézale tú, por favor. Nos saluda Paco Jiménez Brusón, que desde Lima, Perú, con un fuerte abrazo rompecostillas. Dice, para el hermano Armando González, que no se olvide del diagrama del arco y la piedra fundamental. Ah, no, hermano, pensé que ya no iba a ser pensé que ya no iba a ser trascendental. Sí lo tengo, y lo iba a exponer hoy, pero con mucho gusto, hermano, es una construcción arquitectónica real, vamos, y con mucho gusto se los presento con un paréntesis la próxima semana. Bien, Bueno, dice nuestro hermano Daniel Saavedra: estimados hermanos, un saludo muy afectuoso. Quería comentarles que noté que la charla bíblica del 16 de abril del 2025 ya no se encuentra disponible en Facebook. Que Dios les bendiga ricamente en su estudio de la palabra. Bueno, lo vamos a checar, hermano. Y ahí le vamos a encargar también a nuestro hermano Roberto Magaldi que nos eche la mano a buscar la charla bíblica del 16 de abril. Habría que ver si está en YouTube. Si está en YouTube, bueno. Entonces, no, lo checaríamos en Facebook, hermano, y veríamos qué charla bíblica es la del 16 de abril. Muchas gracias, hermano, por hacernos el señalamiento y y, y pues lo buscaremos. Adelante, mi querido hermano. bueno, nuestra hermana Emma Castillo nos saluda con un afectuoso saludo. Muy bien. Nuestro hermano Marco Antonio Segura Rojas dice: las traducciones dinámicas son deficientes al querer interpretar. Mm, Sigue diciendo, las traducciones dinámicas son muy deficientes porque intentan interpretar por sobre el contexto. Sí, sí, nosotros nos hemos dado a la tarea, querido hermano Marco Antonio, de estar citando en las charlas bíblicas dos versiones de traducciones dinámicas, que es la nueva traducción viviente y la nueva Biblia internacional. Y hemos hecho énfasis en las cosas que agregan que no están, como en este caso, o sea, pareciera que no es trascendental que diga amados, en una traducción agregan amigos y en otra traducción agregan hermanos. Y no usan la palabra amados, sino usan la palabra queridos, que el texto no lo dice, o sea, la palabra viene referida a ágape, entonces este es un adjetivo sobre un adjetivo masculino cuando dice amados.
Eso es lo que dice el texto. Entonces hemos hecho un énfasis puntual en ese sentido. Gracias, hermano. Adelante, hermano. Eh, Nuestra hermana María Beatriz Escampini nos saluda desde Pinamar, Argentina, y nos informa que está retransmitiendo el programa desde su perfil personal. Un saludo para usted, hermana. Sí, también nos saluda nuestra hermana, este, nuestra hermana Beatriz Garacino, hermano. Amados hermanos, reciban un afectuoso saludo y agradezco por estas hermosas enseñanzas. Muchas gracias, hermana. Un abrazo. Gracias por sus saludos. Adelante, hermano. Nuestro hermano Marco Antonio añade, Carlos Fouchán fue un instrumento de Dios para trabajar la BTX. Ha sido una gran bendición la traducción textual para quienes amamos la palabra de Dios no adulterada. Muy Así es, bien. hermano. Así se esforzó mucho Carlos por, sobre todo en términos del Nuevo Testamento, en pues dejarnos una traducción muy pulcra, sin ser él el que traduce, pero ser un editor, que es lo que el cargo que lo ocupaba, un editor muy visionario, muy cuidadoso. Muy bien. Dice aquí nuestro hermano, Daniel Saavedra, versículos sobre salvación de alma y de espíritu. Cita Primera de Corintios 5:5, es el que leímos hace ratito. Uh-huh. Cita Primera de Corintios 5:5. ¿Sí, verdad, hermano? Sí, para que el espíritu sea salvo en el día del Sí. Señor. Muy bien, hermano Saavedra. Y luego cita usted Hebreos 10:39, ¿Ah, sí? que dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para destrucción, sino de los que tenemos fe para preservación del alma. Este, Gracias, hermano Daniel. Muy bien. Marco Antonio Rojas, Segura Rojas, sigue diciendo el hermano, aquí dice lo siguiente: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, está citando, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todos tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Salmo 103, del 1 al 5. Hmm. Muchas gracias, hermano. Yo lo refiere a la cuestión del alma, ¿verdad? Sí. En el canto de la Virgen María, allá en el libro ¿Qué es, oye? Capítulo 1, Sí, de Lucas, ¿no? sí. Creo que primero está este famoso cántico, ¿verdad? Mi alma engrandece al Señor Uh-huh. y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Interesante. Bueno, dice Adelante, hermano. Dayana Lista de Saavedra. Dice, mis amados hermanos reciban un saludo afectuoso en Cristo. Tengo una pregunta. Como bien sabemos, el hombre adámico, el hombre caído, espíritu, alma y cuerpo, tienen una naturaleza caída. Ahora bien, Pedro habla del alma que batalla contra los deseos, un alma nueva por la nueva naturaleza. Y en Gálatas se habla de los frutos del espíritu del nuevo hombre, no el espíritu del hombre caído, efectivamente.
Esto nos deja un problema porque luego Pablo habla de salvar el espíritu del hombre en 1 Corintios 5:5. La pregunta es, ¿qué espíritu va a salvar si se supone que el nuevo hombre tiene un espíritu nuevo? Excelente pregunta. Ujú. Yo creo, hermana, que en 1 Corintios 5:5 dice para que el espíritu sea salvo, es decir, no porque en ese momento el espíritu, eh, más bien dicho, hermana, el contexto es el hombre aquel que duda Pablo de si realmente es cristiano o no lo es. El hombre que inclusive es entregado a Satanás. Si recuerda usted, vamos si quieren por un momento, porque la pregunta es muy buena. 1 Corintios 5 dice en el versículo, pues, tendríamos que leer desde el 1, 5:1 de 1 Corintios 5. Por todas partes se oye que hay inmoralidad sexual entre vosotros, y una inmoralidad sexual tal que ni aún existe entre los gentiles, hasta el punto de que alguien tiene la mujer de su propio padre. Y vosotros estáis engreídos, y no os habéis más bien entristecido para que fuera quitado de en medio de vosotros el que hizo esta acción. Porque yo en verdad, aunque ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya he juzgado como si estuviera presente al que así obró. En el nombre del Señor Jesús, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, el tal sea entregado a Satanás para ruina de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Fíjese, hermana, las circunstancias que tenemos aquí. Un hombre, porque nos preguntamos, ¿es que un cristiano puede caer a ese grado? Y la segunda pregunta, ¿es que un cristiano puede ser entregado a Satanás? Dice, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo. Yo creo que esta idea de que el espíritu sea salvo puede ser, hermana, una situación de que podría o no presentarse en el caso de este hombre. Si es entregado a Satanás, pues por supuesto que lo es para destrucción de la carne, es decir, para una serie de experiencias muy graves con Satanás, que podrían desembocar o en su salvación en el arrepentimiento, o bien en la condenación, sin que su espíritu sea salvo. O sea, no está prometiendo aquí Pablo de ninguna manera que una persona que es entregada a Satanás, en primer lugar, sea un cristiano, y luego que su espíritu sea salvo. Sin duda, en la llegada de la nueva criatura, recibiríamos un ser interior. Por eso es a veces el problema de dividir alma y espíritu, pero y no entender que es un solo ser, como nuestro hermano Armando ha claramente dicho. Viene completo, es decir, no hay nada pecaminoso porque todo lo que ha sido engendrado de Dios no practica el pecado, dice Primera de Juan capítulo 3:9, porque la simiente de Dios permanece en él. Y dice, y no puede pecar por cuanto ha sido engendrado de Dios o nacido de Dios. O sea, no hay ninguna otra parte, podemos decir entre comillas, parte de un cristiano, y podemos decir por extensión de ningún otro ser humano, ninguno puede tener esta nueva criatura
a no ser que haya sido engendrada de Dios, y es el resultado de la redención. Tenemos nueva criatura porque hemos sido redimidos, porque ha habido perdón de pecados, porque Cristo subió a la cruz, como dice Pedro, nuestros pecados. Otro caso complicado tenemos aquí en la primera carta a los Corintios, pero no quiero meterme en más complicaciones, que habla de estos que se dicen que son, eh, como dice hermano, a lo mejor, bueno, eso lo voy a dejar para después. En el capítulo 3 de primera de los Corintios. Me cuesta muy, es decir, hermana, lo que recibimos nosotros, este espíritu nuevo del que habla Ezequiel, que Dios pone en nosotros, es esta nueva criatura que la recibimos en el nacimiento de lo alto. Y toda ella es perfecta. Toda ella no pertenece a esta creación de pecado, sino así como Primera de Corintios distingue y dice lo que es nacido, vamos, eh, Adán, dice 1 Corintios 15:45, déjeme leerlo para ser preciso en mi cita. Dice, así también está escrito el primer hombre, 1 Corintios 15:45, el primer hombre Adán llegó a ser un alma viviente. El postrer Adán, Jesús, un espíritu vivificante. Note usted la diferencia en esencias, en sustancia, en persona. En la naturaleza misma, alma viviente y espíritu vivificante. Pero no es primero lo espiritual, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre sacado de la tierra es terrenal. El segundo hombre venido del cielo, dice el 48, como el terrenal, así también los terrenales. Y como el celestial, así también los celestiales. O sea, así como Adán tiene una posteridad, el primer Adán, y se parecen a él, porque dice aquí, como el terrenal, así también los terrenales, en su naturaleza, en su comportamiento, en su relación hacia Dios y hacia sus semejantes. Dice, así también el celestial. El celestial, que es Cristo, tiene una progenie espiritual. Tiene una descendencia espiritual. Dios nos toma, Cristo nos toma del mundo, pero tal parece que está resuelto a desaparecer todo lo que era del mundo en nosotros. Para comenzar, pone una nueva naturaleza, una nueva condición espiritual, que Ezequiel la llama espíritu nuevo. Todo es nuevo ahí. Y nos dirá Juan más adelante, en el proceso de la revelación, nos dirá, esta nueva naturaleza es algo que engendra el espíritu. Lo nacido del espíritu en contraste con lo nacido de la carne. Y esto nacido del espíritu es lo que Dios engendra. O sea, algo nace con el nacimiento de la carne, sí. Cuando nuestro padre y madre se unieron, nacimos nosotros. Fue el resultado. Lo que nació de la carne, carne es. Pero lo que nació del espíritu, espíritu es. Y así como algo nació de la carne, algo nace también del espíritu. Y este algo es la nueva naturaleza, la nueva condición, la nueva vida, la nueva humanidad, que en sí misma es perfecta, es celestial, porque no tiene que ver con esta naturaleza, con este orden de creación adámico caído. Entonces es perfecta. Y aún esa perfección
es todavía aumentada. Se habla de una renovación, de una palingenesía, de algo que va de menos a más. Así como le pasó a Cristo nuestro Señor, que fue perfeccionado a través del sufrimiento. Dejémoslo ahí. El asunto es, el asunto es que para mí es sumamente complejo. No sé qué piense mi hermano Armando aquí sobre este punto, de que, de que una persona como esta haya sido alguna vez en su vida cristiano. Eso es, mira, es algo que no podemos saber. No quisiera ser muy dogmático en esto, sino les voy a decir lo que yo pienso de manera breve. No tan explayada, pero de manera breve. Cuando Pablo, en el capítulo 7, habla de esta lucha interna ¿De qué carta? de Romanos, hermano. En la carta de Romanos, en el capítulo 7, pues está hablando de esta lucha interna que vive Pablo entre, entre el hombre viejo y el hombre nuevo. En casi todos los versículos, porque dice, pero veo otra ley en mis miembros que combate contra la ley de mi mente y me hace prisionera de la ley del pecado que está en mis miembros. Al final del capítulo, dice Pablo en el versículo 24, miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Y en el versículo 25 dice, gracias a Dios por Jesucristo el Señor nuestro, de manera que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne a la ley del pecado. Pero si ustedes observan, le da gracias a Dios por esta lucha interna, que es necesaria la lucha interna. Hay quien no tiene lucha interna. O sea, hay quien pues ni cuenta se da del desenfreno. Pero Dios no quiere eso del cristiano. Dios sabe de esta lucha interna y que esta lucha interna siempre nos lleva a Cristo. Siempre. Y un instrumento que tenemos ahí para que vayamos a Cristo es que cada vez que pecamos vamos y le decimos, Señor, perdón. Aunque sabemos que todos nuestros pecados han sido perdonados, el pecado nos duele. Duele, o sea, duele hacer el pecado. Ahora, esta batalla que dice Pablo, que por un lado con la mente sirve a la ley de Dios y por otro lado con la carne sirve a la ley del pecado, Pedro la está resumiendo en lo que acabamos de leer, queridos hermanos, o querida hermana Dayana. Dice, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne que batallan contra el alma. Y esto que usted pregunta, yo me lo he planteado en varias ocasiones. Y yo digo, ¿en qué momento se acaba la batalla? Porque no va a ser eterna. ¿En qué momento se desactiva esta batalla? En vida tenemos un espíritu nuevo, engendrado del cielo, engendrado de arriba, pero también tenemos un espíritu viejo que nos lleva constantemente al pecado. Nosotros podemos ver a través de las cartas, principalmente de Pablo, perdón, cómo el hombre nuevo va creciendo y el hombre viejo va disminuyendo.
Dice, despojaos del viejo hombre con sus prácticas, no mintáis los unos a los otros y vestíos del nuevo que está siendo renovado hasta hasta un conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó. Y en Filipenses habla de este crecimiento y de este comportamiento. Pero mi pregunta es, ¿en qué momento se termina la batalla? O sea, ¿en qué momento esto se acaba? Dice Efesios 4:22, en cuanto a la antigua manera de vivir, a despojarse del viejo hombre que está siendo destruido por los deseos del engaño. Y dice, a renovarse en el espíritu de la mente, a vestirse del nuevo hombre que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, mi argumentación es la siguiente, es decir, esta batalla que Pedro hace patente aquí en este versículo se acaba cuando la carne muere. Es decir, el viejo hombre es absolutamente desactivado. Ya no hay más batalla. Se acabó con la muerte de la carne. Esta muerte que a veces pesa tanto en el hombre. Pero el espíritu nuevo es eterno. El espíritu nuevo tiene vida eterna. Entonces ese espíritu nuevo, creo yo, no quiero ser muy dogmático como se los digo, creo yo, es el que es salvo. Ahí les dejo el planteamiento, mis queridos hermanos. La pregunta de la hermana es muy interesante. La pregunta de la hermana se basa en, en 1 de Corintios 5:5. ¿Verdad? ¿Qué espíritu va a salvar si se supone que el nuevo hombre tiene un espíritu nuevo? La respuesta es que este hombre no tiene un espíritu nuevo. Y que la salvación ni siquiera ha llegado a su vida. Y que cuando, si es que el Señor le otorga la salvación, le va a otorgar un espíritu salvo. No es que va a salvar al espíritu del hombre viejo caído. Este es el gran error de muchísimos planteamientos, de que Dios regenera, da nueva vida, salva al hombre caído, salva su alma caída, salva su espíritu caído. Pero dice uno, la nueva criatura no es el alma salvada, el alma caída salvada. La nueva criatura no es el espíritu caído salvado, no es. La salvación no consiste en la regeneración de la carne. En todo caso, si este hombre llegara a alcanzar la salvación, ¿verdad? No es que su espíritu viejo, caído y torcido va a ser regenerado y cambiado. No hay tal cosa. En todo caso, si este hombre a la final, después de batallar con Satanás y después de no sé qué tantas cosas, si el Señor decidiera salvarlo, le daría una nueva criatura totalmente nueva. Espíritu y alma o corazón nuevo. Nuevo. Totalmente nuevo. No el viejo arreglado. Eh, no, para nada. Y por supuesto, hermana, que se ha dado a entender perfectamente. La pregunta es muy buena y muy bien planteada y gracias.
y seguramente que va a dar más para hablar. ¿Quieres que lea lo que dice nuestra hermana María Beatriz? Emma Castillo, ¿no? María Matriz dice. Dice María Beatriz, nuestra hermana, que hay muchas charlas que he perdido, dice, Sí. porque Facebook las elimina. Ah, caray. Hermana, háganos saber cuál es, porque el hermano Magaldi me comenta que él sí tiene el audio de la del 16 de abril. Bueno. Nuestra hermana Emma Castillo dice, hermanos disculpen, en 1 Corintios 15:45 dice que el primer Adán llegó a ser alma viviente, el postrer Adán un espíritu vivificante. Se podría decir que se establece que hay terrenal como espiritual, uno venido de la tierra, otro venido del cielo, imagen terrenal e imagen celestial. El hombre natural permanece como alma viviente, porque tiene existencia. Bueno, en un sentido sí, porque ¿de dónde recibe la fuerza vital para ser, para existir? Pues de ahí. ¿Y el nacido de lo alto es partícipe de ese espíritu vivificante? Sí, por supuesto. Y son dos órdenes distintos de cosas. Porque ha recibido el nuevo hombre, claro. Emma Castillo dice, no sé si me di a entender, sí, hermana, muy bien, y yo no sé si estoy respondiéndole correctamente. Y al final dice, nuestra hermana Emma, gracias hermano, ya me respondió juntamente con hermana Dayana. Muy bien. Bueno, pues. Pues nada más queda, hermano, saludar a todos aquellos hermanos que nos mandaron un emoji. Nuestro hermano Fabián Lizana, Daniel Saavedra, Nelson Naranjo Bravo, Alexander Porras Cascante, nuestra hermana María Beatriz Scampini, Emma Castillo, Beatriz Garacino y Miguel Ángel Loaiza Labraña. Les mandamos a todos un saludo, queridos hermanos, y que el Señor los bendiga mucho. Damos por terminada la charla bíblica de este miércoles 28 de mayo del 2025. Nos despedimos, hermanos. Buenas Fuerte noches. saludo, hermana. Buenas Dios los noches. guarde.